Buenas tardes, hermanos. Qué bueno es escuchar a la iglesia adorar al Señor. Amén. Hay un acto de adoración durante la vida de Jesús que dejó una marca, un antes y un después. Que Él se tomó el tiempo para indicar. Se va a hablar de ella, ¿sí? Una mujer que rompió un frasco, ¿sí?, de perfume muy costoso y lo derramó a los pies del Señor. Y que justamente cuando adoramos al Señor debe ocurrir algo así, ¿sí? Para que salga la adoración en espíritu y en verdad, tiene que romperse algo muchas veces. No es algo físico, ¿sí? A veces razones, a veces tiene que romperse las preocupaciones, las ansiedades, las cargas, ¿sí? Hay que despojarnos de algo para que pueda salir, si no es como que está enfrascado, ¿sí? La mejor adoración está enfrascada en un montón de cuestiones que por ahí nos pasan en la vida. Pero cuando uno desecha todo eso y lo pone en segundo plano, no porque no sea importante, sino porque Cristo es más importante, ahí empieza a salir el perfume y empieza a ser derramado y el Señor le agrada. Amén. Hacerlo a los pies de Cristo significa una rendición total. Y justamente eso es el acto de adoración, nuestro culto racional. No es el culto del día domingo, es una vida, una forma de vivir. Amén. Esa es la adoración que Dios quiere, ¿no? Por eso Él busca adoradores, no adoración. La adoración la puede encontrar los domingos, la puede encontrar un día de reunión, pero un adorador lo va a encontrar en el taller, lo va a encontrar en la escuela, lo va a encontrar en la parada de colectivo. Alguien que sigue quebrando lo que es temporal para que salga lo eterno, que es lo que el Señor hace en nuestros corazones. ¿Amén? Le voy a invitar a que abra su Biblia en segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2. Agradecidos a Dios porque nos ha tocado una tarde primaveral, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Si lo encontrábamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Invito a que oremos. Bendito Padre, gracias te damos por este día, por esta tarde, que en familia podemos compartir, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos enseñas a través de la palabra que hay algo poderoso que tú operas a través de la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, Señor, cuando nos reunimos. Y eso, Señor, trae vida a nuestro corazón, vida en el Espíritu, porque justamente nosotros hemos nacido en una nueva vida en lo espiritual. En lo natural seguimos teniendo la misma fisonomía, seguimos teniendo el mismo tono de voz, seguimos en algunas actividades comunes, pero nuestro corazón ha sido transformado por tu poder, Señor. Hemos sido hechos nueva criatura. Hemos sido trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Hemos, Señor, recibido la ciudadanía celestial. Y eso, Señor, nos habla de que en ese ámbito en el que tú te mueves, en el que tú obras en nuestros corazones. Por eso, Señor, más allá de que
nuestras emociones siempre son alcanzadas, son tocadas, porque tu palabra nos enseña. Aquel paralítico que fue sanado a la entrada del templo entró saltando y alabando al Señor por lo que había hecho, Señor. Pero, Señor, más allá de todo esto, hemos hablado de adorarte en espíritu y en verdad. No es simplemente la voz, no es solamente el sonido, es la actitud de nuestro corazón. Cuando fuiste, Señor, la última vez al templo, fuiste a ver cómo ofrendaban, lo cual indica que es tan importante para ti. Y tú reconociste a una viuda, porque ella dio todo lo que tenía. Eso era una ofrenda espiritual. Aún la ofrenda, nuestro servicio es espiritual. Y para que te agrade, Señor, tiene que ser en espíritu y en verdad. Por eso tú nos enseñas, tiene que hacer todo como para Cristo, no para un hombre, no para una iglesia. Señor, aquí estamos, hemos rendido nuestro corazón. Hemos estado diciendo que se abren los cielos, que podemos oír en nuestra imaginación ese sonido de muchas aguas, Señor, que habla el Apocalipsis. Pero, Señor, sobre todo queremos oír tu corazón, Señor, cómo nos habla, cómo nos guías a través de la palabra, Señor. Porque aquí en ella, Señor, tú has establecido cómo eres tú, Señor. Cómo tú piensas, tus pensamientos están aquí. Y por eso, Señor, queremos oír ese sonido celestial de tu voz hablando en nuestros corazones. Señor, te ruego que tú estés tomando mi vida, Señor, una vez más en tus manos. Porque en cada oportunidad que predicamos tu palabra, que predicamos el Evangelio, necesitamos de ti, Señor. Porque todo lo que hacemos y lo que somos es por gracia, Señor. Aquí las capacidades, aquí todo lo que es humano pasa a segundo plano, es tu obrar. Señor, por eso te rogamos que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones este día. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a volver al final a este versículo, pero quiero iniciar con algo. Vamos a hablar de la fidelidad, ¿no? Y de la infidelidad. Y leyendo un poco acerca de esto, hay una aplicación en internet que tiene como objetivo encuentros extramatrimoniales, ¿sí? Poner en contacto a personas casadas, ¿sí? Y entonces, en virtud del número de personas que están inscritas en esa aplicación, sacaron una estadística y dice que Argentina en ese ámbito, ¿no?, es el cuarto país con más infieles en Latinoamérica, atrás de Brasil, Colombia y México. Cuarto, ¿sí? Y dice que un alto por ciento de los que se fueron encuestados dicen que no se habían arrepentido, que bueno, que no era algo que les pareciera tan horrendo, ¿sí? A menos que le preguntaran a la esposa o al esposo, ¿sí? Y otra aplicación, pero esta ya más de aquí, no le digo los nombres para que no la busque nadie, ¿sí? Hizo una encuesta a 1.500 argentinos para saber cuántos infieles hay. Y dice que de esos 1.500, el 41% aseguró que había engañado o a su esposa, o a su novia, o a su esposo, o a su novio. En este caso también el 56% dijo que no tenía ningún remordimiento por haberlo hecho. Y otro dato interesante es
que muchas veces se piensa que esto es más la infidelidad matrimonial, que pasa más por el tema de los hombres, pero no. Dice que el 52% eran varones y el 48% mujeres. Qué terrible, ¿no? Bueno, sabemos que todo esto es hoy por hoy una moneda corriente. En esta semana hubo una modelo, una actriz que estaba muy acongojada porque encontró al novio, o vio al novio una foto besándose con otra chica, y conocemos un montón de casos, ¿no? En el motorhome y todo. Es una cosa que es muy común, que siempre ha estado, pero ahora se visualiza más por todo esto de las redes sociales y demás. La persona que ha sido víctima de infidelidad muchas veces cierra su corazón, ¿sí? Es algo tan doloroso y tan fuerte que no quiere saber más con nadie, y no quiere ser más herido o herida. Y el tema, hermanos, es que no vamos a hablar de ese tema en particular, ¿no? Es más para una reunión de matrimonio, podríamos decir. Dicho sea de paso, que Dios nos bendijo pasado viernes con una hermosa reunión de matrimonio. Amén, donde Dios nos habló, donde pasamos un tiempo edificante para nuestras vidas. Pero, hermanos, el tema es que la mayoría de las veces que escuchamos infidelidad, lo asociamos inmediatamente con el matrimonio o con el noviazgo, ¿sí o no? Pero muy pocas veces lo relacionamos con Dios. Muy pocas veces tenemos presente que este gran pecado en lo natural, en un matrimonio, en un compromiso, ¿sí? En un noviazgo tan doloroso, desastroso, también se puede replicar en nuestra vida espiritual. Entonces, claro, cuando vemos por ahí y escuchamos las noticias que mayormente que se destapan esas ollas, ¿no? Y que nos horrorizamos, qué terrible, cómo puede ser, hay hijos de por medio y tantas cosas, bueno, pero también puede suceder eso a nivel espiritual con Dios. Y el problema es que no nos horrorizamos tanto, ¿sí? Como que no nos llama tanto la atención. Entonces, a través de la historia bíblica, hermanos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encontramos muchas palabras de Dios acerca de la infidelidad, especialmente del pueblo de Israel. Una de las más notorias es el becerro de oro, ¿se acuerdan? Cuando Moisés subió al monte, Dios ahí le dio la tabla de la ley, estuvo muchos días ahí arriba, 40 días en el monte, y como no bajaba, el pueblo se impacientó y le pidió a Aarón que le edificaran un dios, y fundieron todos los anillos, los aros de las mujeres, las cadenas, ¿sí? Hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Hermanos, y ese mismo dolor que puede sentir un hombre o una mujer que ha sido víctima de una infidelidad es lo que sufrió el corazón de Dios en tantas ocasiones con el pueblo de Israel y con el ser humano. Antes del diluvio dice la palabra que la humanidad se había multiplicado, y también se habían multiplicado los malos pensamientos en ellos. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Hay que tener cuidado con eso, porque ese arrepentimiento no habla de que Dios cambia de opinión, porque Dios no cambia de opinión, sino que habla del dolor, porque arrepentimiento, además de un cambio de actitud y además de dar un giro en la vida, es dolor, es sufrimiento, ¿sí? En el caso del pecador, por haberle fallado a Dios, pero en el caso de Dios, por ver la maldad en el ser humano. Y entonces, hermanos, Dios nos va a hablar de esto.
Primero deberíamos definir de una manera sencilla la fidelidad. La definición más sencilla sería dar cumplimiento a las promesas. ¿Quién es una persona fiel? Alguien que cumple sus promesas. ¿Sí? Un esposo fiel, quien cumple las promesas. Por eso hay que hacer un pacto delante del Señor. Un matrimonio que está bajo pacto es un matrimonio que está ordenado delante de Dios, y también puede tener dificultades, pero hay un compromiso que ha sido público, ¿sí? Entonces, ser fiel es alguien que cumple, la fidelidad es cumplir las promesas. Entonces, no vamos a hablar de la infidelidad matrimonial, pero sí vamos a hablar de la infidelidad espiritual. De eso nos va a hablar Dios en esta tarde. Infidelidad espiritual. Que en resumen es un afecto indebido por las cosas del mundo. Lo vamos a ir viendo a través de la palabra, ¿no? Pero vamos a afirmar estas cuestiones que estamos hablando con algunos versículos de la palabra. Vamos a Jeremías capítulo 3 versículo 20. Jeremías capítulo 3 versículo 20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Prevaricaste es bagab, en hebreo significa traicionar, cometer traición. O sea, así como una esposa puede traicionar a su esposo, así ustedes me traicionaron a mí. ¿Por qué? Porque había siempre en el Antiguo Testamento una figura de que Israel era como la esposa y Dios el esposo, una figura, pero que hablaba de un pacto. Por eso Dios ponía esa figura, era más fácil de entender por el pueblo. Vamos a Santiago capítulo 4 versículo 4 y 5. Esto ya es en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, acá no está hablando de la infidelidad física, la infidelidad conyugal. Se está refiriendo a la infidelidad espiritual, o almas adúlteras. Cuando decíamos recién que Dios hablaba de Israel como la esposa, así como el pueblo escogido por Él que estaba bajo pacto, Él veía que muchas veces rompían el pacto yéndose tras dioses ajenos, mezclándose con las costumbres de los paganos, que Dios le había dicho que no lo hicieran. Ahora, esa alegoría también se usa en el Nuevo Testamento, porque Cristo, hermano, se presenta como el esposo y la iglesia es la esposa, la amada. Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque estamos en un pacto. En este caso no un pacto basado en la ley, sino en la gracia, en el favor del Señor. Pero es un pacto. Hay alguien que es fiel y está queriendo que aquellos que somos parte de ese pacto, la iglesia, también caminemos en fidelidad. O sea, que cumplamos nuestras promesas. ¿Cuántos hay que le han prometido algo al Señor? Más allá de una promesa personal, hermano, cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, le dijimos que fuera el Señor de nuestro corazón. Y luego después, en el acto del bautismo, hermano, hubo un compromiso ahí, público, acerca de elegíamos una vida en la que íbamos a buscar agradarle a Dios. Amén. Entonces estamos bajo esa promesa, bajo un pacto, ¿sí? Donde Dios, la parte del pacto es la que nosotros no podíamos hacer, que envió a su Hijo Jesucristo para ocupar nuestro lugar. Pero nosotros también tenemos que no obrar, no para que seamos salvos, pero sí, hermano, Dios es un Dios
que está esperando que nosotros seamos fieles. Amén. Por eso el primer versículo que leímos hablaba de hombres fieles. Hombre se refiere a hombres y mujeres. Cuando es solamente varón, dice varón, no dice esposo. Pero cuando dice hombre, se refiere al hombre y a la mujer. Amén. Entonces, o sea que, hermano, el desobedecer a Dios, el serle infiel a Dios, es como romper la promesa, el pacto matrimonial para el Señor. Por eso él habla de almas adúlteras. Cuando habla de que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, hermano, no se refiere al mundo, a la naturaleza, ni tampoco a las personas. Se refiere, hermanos, a un sistema de maldad controlado por las tinieblas. Hay muchos versículos acerca de esto, pero que opera lejos de Dios. ¿Sí? Con valores falsos, con afectos incorrectos, y que nos aleja del Señor. Entonces, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos este concepto de la infidelidad espiritual. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Vamos a ver un poquito más rápidamente, ¿no? Porque no vamos a tomar mucho tiempo, pero sí vamos a la Escritura donde dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está hablando acá, hermanos, en términos no de gente que no conoce a Cristo, porque el que está lejos del Señor no vive según la carne, vive en la carne. Pero hay creyentes que pueden vivir según la carne. Es decir, hay otra traducción que dice lo siguiente, estos versículos: porque el estar pendiente de las cosas que fascinan a nuestra naturaleza humana pecadora implica enemistad con Dios. Los que viven una vida exclusivamente mundana no pueden agradar a Dios. Amén. De eso habla estos versículos. Que en la carne es nuestra vieja naturaleza. Cuando creímos en Jesucristo, cuando Él hizo el milagro de hacer una nueva criatura, hermano, las cosas dicen viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Dios nos limpia, nos limpia el legajo, digamos, todo lo que hicimos mal, empezamos una cuenta nueva. Pero la naturaleza vieja, el yo, el egoísmo nuestro, hermano, que fue durante mucho tiempo entrenado por el pecado, sigue ahí queriendo salir. Ese es el que hay que crucificar cada día. Haced morir lo terrenal en vosotros, dice la palabra. Amén. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo la tiene que tomar a la cruz? Cada día. Y sígame. Ahí hay que decirle no a la carne y a sus deseos. Entonces, aquí dice que esa lucha la vamos a tener, lo decía el apóstol Pablo. En Romanos 7 habla mucho de esto, ¿no? Pero los designios de la carne, las formas, la búsqueda, los valores, son enemistad contra Dios. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos, porque es por ahí donde podemos ser infieles al Señor. Entonces, que nuestras vidas se muevan no según los designios de la carne, los intereses de la carne, los gustos de la carne, sino por el Espíritu. Amén. Vamos a 2 Timoteo 4:10, la primera parte. Acá tenemos otro ejemplo. Dice 2 Timoteo 4:10: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Acá encontramos a un hermano que se enamoró del mundo. ¿Sí? Lo abandonó el apóstol Pablo. No sabemos si después se volvió al Señor, no sabemos, pero
Hermanos, es allí donde tenemos una lucha. Y donde Dios está hablando, ¿no?, de que Dios requiere de hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces ahí entra el concepto de fidelidad. Entra el concepto de gente que cumple con sus promesas. Entonces, tenemos que tener presente esto. El Señor Jesús en Mateo 6 habla de que nadie puede servir a dos señores. ¿Sí o no? Nadie puede servir a dos señores. Al final dice, nadie puede servir al Señor y a la riqueza. Pero así como la riqueza entra ahí, podría entrar cualquier otra cuestión que le agrada a la carne. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que evaluar nuestro corazón. El Espíritu Santo dice ahí, decía en los versículos que leímos, oh alma adúltera, el Espíritu Santo lo desea celosamente. ¿Qué significará esto? Porque nosotros sabemos que los celos amargos son malos, ¿sí? Son pecados. Pero no es que Dios sea celoso en ese celos, en el griego es celote, ¿sí? Habla de pasión. Habla de que Dios, hermanos, ama tan apasionadamente que no soporta que su amor, que nuestro amor por Él esté compitiendo con otro amor. Eso es lo que significa. Amén. Dios necesita hombres y mujeres que le amen a Él de todo su corazón. Amén. Cuando vamos a Éxodo 20, ahí encontramos los 10 mandamientos, ¿sí? Y el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ni imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Amén. Entonces, hasta ahí, hermano, hasta el Éxodo, hasta que Dios saque a Israel, siempre Dios era presentado como el creador, el hacedor, el sustentador de todas las cosas, el Dios de pacto, que Dios hizo un pacto con Abraham, etcétera, etcétera. Pero a partir de que sacó al pueblo de Israel a llevarlo a la tierra prometida, le dice: ustedes, aparte de que yo soy su creador, yo soy su libertador. Entonces, por eso yo le voy a pedir esto: no tengan dioses ajenos. Yo quiero un corazón completamente rendido a mí. Amén. ¿Por qué? Porque Él, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Dice después que visito de la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fuerte y celoso, lo mismo, hermano. Amén. No es que Dios cambie, es el mismo Dios. En el Nuevo Testamento explicado de otra forma, pero es el mismo Dios que nos anhela celosamente. Y esto habla de exclusividad. Dios quiere ser exclusivo para nosotros. Amén. El problema es que se nos pone en conflicto Piriquí, entonces yo a mi esposa, que la amo tanto, no la puedo amar. Pero esto, hermano, era por el bienestar de Israel y es por el bienestar nuestro. Porque si nosotros amamos en primer lugar a Dios, cuando le preguntaron a Jesús por los mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué dijo Jesús? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a nuestra esposa, no podemos amar a nuestros hijos, no podemos amar a nuestros amigos, no podemos hablar a los que nos rodean si no lo amamos a Dios primero. Ni nos vamos a amar a nosotros mismos si no amamos a Dios primero. Esta era la verdad que ellos necesitaban, era por el bien de ellos. Como no lo hicieron, hermanos, no aprendieron a amarse a ellos ni a amar al prójimo. El mundo hoy vive así. Por eso estos porcentajes son tan elevados, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo, el sistema de pensamiento, de cultura, de ideas, de razones, de argumentos, etc.,
le da la espalda a Dios, no quiere rendirle cuenta a Dios, aunque un día le va a tener que rendir cuenta. Como Dios no es la prioridad, como su corazón está lejos de Dios, no pueden aprender a amar. Así está la sociedad. No, pero yo conozco matrimonios que andan re bien y que no conocen al Señor. Bueno, sí, pero en general, hermano, la sociedad no funciona porque el amor de Dios se ha dejado de lado. Pero hermanos, usted y yo somos hijos de Dios y tenemos que saber que Él habla de exclusividad, que Él tiene que ser primero en nuestro corazón, que así como a Israel Dios lo sacó de la tierra de servidumbre de Egipto, a usted y a mí también nos rescató. Somos de Dios, hermano, porque Él nos creó y porque Él nos redimió. Amén. Entonces, nuestro corazón debe estar totalmente rendido a Él. Y eso no tiene que dar temor. Y bueno, pero si amo a Dios por sobre todas las cosas, no voy a dejar de lado a mi esposa, voy a dejar de lado a los hijos. No es así. Porque al contrario, nos va a enseñar a amarlos como Él los ama. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Dios está recordándonos que Él necesita que nosotros seamos fieles. Dice allí en el primer versículo que leímos: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué había oído? La doctrina, el evangelio, ¿sí? No se lo había dado en una forma secreta, sino que lo había hecho público. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es multiplicarse en otros discípulos, es hacer discípulos. Amén. Para eso tenemos que ser discípulos, tenemos que ser fieles e idóneos. Es interesante, a veces meditaba en esto en estos días. Recuerdo que cuando era chico, no más chico, ni siquiera chico ahora. Cuando era chico, había menos herramientas que ahora, ¿sí? Menos herramientas para un montón de cosas. Toda mi niñez los instrumentos eran acústicos, ¿sí? No había electrónico, no, era todo acústico, ¿sí? Guitarra, acordeones, pandereta. Pero se adoraba a Dios de la misma manera, ¿sí? Con el mismo júbilo, con la misma pasión. No había tantos materiales para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, no había tanto, ¿sí? Eran reuniones más que grandes y chicos, ¿sí? No había, y tampoco había tanta gente idónea, ¿sí? Tanta preparación, no la había. Eran hombres y mujeres que aprendieron la palabra, fueron instruidos en cada encuentro, en cada clase de escuela bíblica y demás. Y después transmitir eso. Tal vez no tenían la idoneidad, pero eran fieles. ¿Amén? Entonces, como eran fieles, Dios los fue haciendo idóneos para enseñar también a otros. Porque de eso se trata. Y hermano, en este tiempo estamos en una época donde hay mayor idoneidad. Hay gente más preparada, hay gente más capacitada, hay gente más instruida, hay mayores recursos, hay mayores elementos, hay un montón de cosas que si nos hubiéramos imaginado años antes, hubiéramos dicho, qué bárbaro. Las comunicaciones, bueno, hay un montón de recursos, hermanos, pero está faltando fidelidad. Está faltando fidelidad. Y Dios, en primer lugar, pone hombres fieles, hombres y mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros.
Entonces, hermanos, es un tiempo. Hablamos de la fidelidad de Dios, cantamos de la fidelidad de Dios, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Él cumple su promesa, sabemos que Él no se puede negar a sí mismo. Pero, hermanos, tenemos que preguntarnos si nosotros estamos siendo propiedad exclusiva de Dios en nuestro corazón. Si estamos realmente amándolo como Él se merece que lo amemos. Si estamos dedicándole el máximo de lo que podemos dar para el Señor. O es el mundo que nos está distrayendo. No estoy hablando, hermano, de actividades que son necesarias, ¿no? para nuestra vida, el trabajo, el estudio, etc. Pero hay tantas cosas que a veces nos quitan. Nos podemos pasar horas con un celular, pero no pasar ese mismo tiempo buscando al Señor en oración, en intimidad, en escudriñar la palabra, en meternos a conocer cuál es su pensamiento, qué es lo que quiere en nuestra vida. Entonces, hermanos, tenemos que meditar cómo está mi corazón. ¿Está siendo Dios? ¿Estoy siendo propiedad exclusiva de Dios? ¿O mi corazón está dividido? ¿Sí? Mi corazón está compartido. Estoy en algún ámbito de mi corazón, le estoy siendo infiel al Señor, porque los ídolos que hay ahora, hermanos, no es un becerro de oro. Son otros, pero son tan fuertes como lo fue el becerro de oro, ¿sí? Así que Dios nos permite en este tiempo, hermanos, recordar que vamos a ir a Josué 23:14 y ya terminamos. Vamos a ver algo que nos da la buena noticia, ¿sí? Dice la palabra en Josué 23:14: He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Vio? Amén. La fidelidad de Dios. A pesar de un pueblo, hermano, que fue tan infiel, que tuvo que dar vuelta por eso 40 años en el desierto, sin embargo Dios cumplió su promesa, cumplió su palabra. Amén. Entonces eso nos debe animar. ¿Por qué? Porque Dios no nos habla de esto para que nos sintamos mal, sino para que reflexionemos y digamos: Señor, tú has sido fiel, has permanecido fiel, aún siendo yo infiel. 2 Timoteo 2:13, terminamos con este. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Así que, querida iglesia, que Dios en este tiempo, en este día, nos permita revisar nuestro corazón. ¿Cómo está mi fidelidad al Señor? ¿Cómo está mi fidelidad al Señor? ¿Cómo está mi corazón? Si hay un esposo acá, hay una esposa, y le preguntara a su esposa: ¿cómo está tu fidelidad a mí? ¿Qué le gustaría escuchar? Soy exclusivo tuyo. O sea, soy exclusivo tuyo. No tengo mirada para ahora se usa, no hace falta a veces ni siquiera, no es solamente la cuestión de infidelidad, no pasa solamente por contacto físico. Hay lo que se denomina sexting ahora, ¿sí? Sexting, que es mensajería, fotitos y qué sé yo. Entonces, imaginémonos si para un esposo, y el esposo, ¿quién es? ¿Quién soy para él? Y el exclusivo, soy exclusivo, no hay otro. Qué bien que se siente, ¿no? A mí mi esposa me lo dice, yo le digo a ella, qué bien que se siente. Ahora imagínense el corazón de Dios. El corazón de Dios también es un corazón amoroso. Y que nos anhela celosamente, apasionadamente, a tal punto, hermano, que Él dice: yo no soporto que mi amor esté compitiendo con otro amor en tu corazón.
Entonces, hermanos, usted y yo estamos llamados a ser hombres fieles e idóneos para enseñar a otros. Y que esos otros sean fieles e idóneos y que le enseñen a otros. Y hasta que venga Cristo, generación tras generación. Amén. Pero si no hay fidelidad, no vamos a poder. Si hay idoneidad, pero no hay fidelidad, no se va a lograr. Y si hay fidelidad y falta idoneidad, Dios va a ir capacitando, va a ir instruyendo, porque Dios lo ha dispuesto así. Así que, querida iglesia, que Dios nos ayude en este tiempo a ser hombres y mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces ahí entramos, como vio que casi siempre que alguien ha sido que por lo menos a nivel lo famoso, qué sé yo, que fue encontrado en una situación sospechosa y siempre la justificación, sí, pero ¿qué pasa? Que, hermano, con Dios no hay tipo de justificación. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe todo. Adán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el fruto ese que te dije que no iba a comer? No, lo que pasa es que la mujer que me diste, ¿sí? Siempre es el otro el que tiene la culpa. Sí, porque bueno, es muy distraído, no me hace caso, que cuántas cosas, ¿no? Pero hermano, con Dios no va a eso, porque Dios conoce nuestro corazón. Por eso Él dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero hermano, no podemos hacer sufrir el corazón del Señor con tanto amor que Él ha derramado sobre nuestra vida. ¿Habrá algo que está compitiendo en nuestro amor por nuestro Dios? La palabra fiel es pistos, una persona confiable, una persona creíble. Dios necesita ese tipo de gente. Amén. En su iglesia, en su pueblo. Que pueda Dios encontrar en cada uno de nosotros ese hombre, esa mujer fiel, idóneo para enseñar también a otros. Amén. Que Dios, hermanos, esté guiándonos para que podamos ser este tipo de hombres y mujeres, hermanos, en este tiempo. Amén. Con toda la bendición y los recursos que tenemos hoy, y vais a saber hasta que Cristo venga cuáles serán los próximos, las cuestiones que estarán siendo parte de lo cotidiano, hermanos, pero la instrucción. Pablo estaba ya sabiendo que le quedaba poco y su carga era la doctrina. Tiene que enseñar lo correcto. Y para enseñar lo correcto tienen que ser fieles e idóneos. Amén. En este tiempo pasa lo mismo, hermano. Hay un mundo que nos trata de absorber. Hay un mundo que quiere que acomodemos la escritura a nuestras formas, ¿sí? En este caso le estaba diciendo en un contexto de que vendría persecución y también vendrían falsas doctrinas. Los fieles idóneos no iban a permitir que la doctrina, que el Evangelio de Cristo fuera pisoteado. Iban a mantenerlo por amor a Dios. Iban a ser fieles. Amén. Y en este tiempo Dios necesita lo mismo. Así que ahí donde está sentado, le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Tal vez alguien quiera en esta noche decirle al Señor, yo quiero renovar ese pacto, ese compromiso, esa consagración. Porque he estado en algún ámbito de mi corazón siéndote infiel, Señor. No he respondido a tu llamado, no he dedicado tiempo a aquel que debería ser el primero en mi vida, en mi corazón. Señor, estamos en un tiempo donde el avance tecnológico nos ha permitido ahorrar tantos tiempos, Señor,
vehículos, comodidades en el hogar, comodidades en las comunicaciones. Hoy podemos hablarnos a la distancia y vernos, Señor, hablar. Qué extraordinario todo esto. Pero a pesar de que estamos con tantos avances, Señor, cada vez tenemos menos tiempo para buscar tu rostro, menos tiempo para hablar contigo, menos tiempo para ir a la palabra, menos tiempo para servirte, menos tiempo para dedicarnos a ti, Señor. ¿Qué podría pensar una esposa, un esposo cuyo cónyuge no le prestara atención, cuyo cónyuge no le hablara, cuyo cónyuge no le escuchara, cuyo cónyuge no quisiera estar tiempo? Señor, y sabemos que tú llenas toda la tierra y que tú estás en todo lugar, pero los tiempos de intimidad son los que nos dan la posibilidad de mantenernos como gente fiel y confiable ante ti, Señor. Señor, en esta hora nos arrepentimos, Señor, de muchas veces serte infieles, Señor, en diferentes formas de nuestra vida. Y no solamente serlo, sino que no lo queremos reconocer. Que argumentamos una y otra vez, Señor, justificaciones que no sirven, Señor, porque cuando hablamos de amor ágape es un amor sacrificial que piensa en el otro, no piensa en uno mismo. Y para que ese amor sea perfeccionado en nosotros, hacia nuestras esposas, hacia los esposos, hacia los hijos, hacia nuestros padres, Señor, ese amor primero tiene que ser hacia ti, Señor. Tiene que ser perfeccionado, tiene que ser encaminado, enfocado en aquel que nos amó a tal punto que envió a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque tú nos das este mensaje para que podamos escuchar, Señor, tu palabra, tu voz, diciéndonos: yo quiero que seas fiel. No me estás siendo fiel. No es que no me está siendo fiel a la iglesia o a un pastor, no me está siendo fiel a mí. Señor, que haya arrepentimiento en nuestros corazones en este tiempo, Señor. Que el mundo no nos absorba, Señor. No queremos ser enemigos tuyos. Si ser amigos tuyos nos transforma en enemigos del mundo, no importa, Señor. Pero lo que queremos es agradarte a ti por sobre todas las cosas. Tú quieres exclusividad y queremos dártela, Señor. Así que aquí hay gente que está renovando su pacto. Habrá alguien que diga: Señor, yo quiero dar un giro, quiero volverme a ti, Señor, como tiene que ser. Quiero que seas la prioridad de mi vida, que me ayudes a ordenarme, que me ayudes a acomodarme, Señor. No según lo que el sistema del mundo me está indicando, sino como lo que sé por tu palabra, que es lo más conveniente, Señor, que implica una intimidad más cercana, más continua, Señor, con aquel a quien yo digo amar y que eres tú, Señor. Aquí hay gente, Señor, que tú has llamado. Aquí hay gente que tú, Señor, has rescatado, Señor. No solamente nos has creado, no solamente nos has formado, sino que nos has dado libertad, nos has librado de cautividad, nos has redimido, nos has comprado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Tienes todo derecho sobre nuestras vidas. Sin embargo, Señor, nos pides con tanto amor, Señor, con tanto afecto, nos pides que podamos, Señor, reconsiderar cómo está nuestro corazón, Señor. Y si es necesario hacer un giro, si es necesario hacer un cambio, seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo, guiándonos y ayudándonos, porque queremos caminar, Señor, como gente fiel, como gente idónea, que también va a transmitir el mensaje correctamente a otros, Señor. No un mensaje acomodado, sino el mensaje del Evangelio como está escrito en tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta hora.
Y queremos también, Señor, en este día, darte gracias, Señor, porque vamos a celebrar la cena del Señor, Señor. Y en ese tiempo, Señor, que vamos a disponer, serán unos minutos, Señor. Pero, Señor, queremos rendir nuestro corazón, Señor. Porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del nuevo pacto en tu sangre. Y ese pacto habla de gracia, habla de favor, pero habla también de gente que está rendida a ti, Señor. Que debería, como el apóstol Pablo, decir: todo lo demás lo he estimado como nada, con tal de conocerte, con tal de abrazar el propósito para mi vida. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a ser esa gente, Señor, de este tiempo. Porque sin tu ayuda no vamos a poder, porque nuestra carne es débil, Señor. Pero en la medida que nos conectamos, en la medida que te buscamos, en la medida, Señor, en la que vamos acercándonos a tu trono de gracia, es como nuestro espíritu será siendo fortalecido. Tu Espíritu Santo estará poniendo nuevos pensamientos, renovando nuestra fuerza para poder vencer y caminar en victoria como gente fiel, Señor, que enseña a otros a caminar como tú quieres que caminemos.